Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo realizar el análisis completo de una función. Es decir, vamos a obtener el dominio, la imagen, la ordenada, raíces, bueno, todo esto lo que ves acá. Por supuesto, te voy a estar explicando cada una de estas definiciones, así no vas a tener ningún tipo de problema en resolver esta clase de ejercicios. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a decir, o te voy a dar un consejo fundamental, ¿sí? Cuando vos en la función ves puntitos marcados, pintados, significa que ese valor en la definición entra y lo vamos a escribir con corchetes. Ahora, cuando vos ves un puntito sin pintar, entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que este valor no va a entrar en la definición y lo vas a poner con paréntesis. ¿Bien? Bueno, y otra cosa importante que te voy a decir. Siempre cuando vos realices el estudio de una función, vas a leer tu gráfica de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, dependiendo el eje en el que estés trabajando, ¿sí? Bien, entonces, dicho todo eso, ahora sí, vamos a comenzar con la primera definición, que es el dominio de una función. ¿Qué te dice la definición del dominio? Que son todos los valores que va a tomar la función con respecto al eje X. Mira, acá te voy a poner en qué eje vamos a trabajar, ¿sí? El dominio lo vamos a trabajar en el eje X. Entonces, ¿qué valores va a tomar esta función con respecto al eje X? Acordate lo que hoy te dije, que vamos a leer la gráfica de izquierda a derecha. Entonces, si yo comienzo a leer la gráfica de izquierda a derecha, en el punto -7 que tengo acá, ¿tengo algún valor? Fíjate, no, ninguno, no entra ningún valor. Y en el -6 sí. Entonces, tu dominio va a comenzar a partir del -6. ¿Y con qué lo voy a poner? Fíjate que está pintado, por lo tanto va a ser corchetes, ¿sí? Desde el -6, bien, ¿hasta dónde? Fíjate que continúa, acá vas a tener todos valores, y acá te está indicando que tenés una flecha y continúa para allá. ¿Hacia dónde va a continuar? ¿Va a terminar en el 6? No, va a ser hasta el más infinito, ¿sí? O sea que el dominio va a ser desde el -6, inclusive, hasta el más infinito, ¿bien? Bueno, ahora vamos con la imagen. La imagen va a ser parecido al dominio, pero en vez de trabajar en el eje X, vas a trabajar en el eje Y, ¿sí? Y como hoy te dije que vamos a leer la gráfica de abajo hacia arriba, vas a tener en cuenta todos los valores que toma la función con respecto al eje Y. Fíjate, en el -3, ¿tenés algún valor? No, fíjate que acá no hay ninguno, ¿bien? Entonces, ¿dónde va a comenzar? Va a comenzar en el -2. Y como está pintado, le vamos a poner corchetes, ¿bien? ¿Y hasta dónde va a ser? Fíjate que todos estos valores se entran, ¿sí? Entran. ¿Hasta dónde? Hasta el 4. Bien, o sea que hasta el 4 va a entrar. Ya en el 5 o del 4 para los más positivos no vas a tener nada. ¿Y con qué lo vamos a tener que poner? Lo vamos a tener que poner con un corchete. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que decir que hay un agujerito acá, ¿sí? Tendría que tener un puntito sin pintar para no poner el corchete. Tendríamos que poner el paréntesis. Bien, bien, ya tenemos la imagen. Ahora quedamos con la ordenada al origen, ¿sí? Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo a tener más tiempo para poder realizar más videos y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. La ordenada al origen también va a ser un valor que vas a encontrar en el eje Y. Bien, ¿y qué te dice la definición? La definición te dice que es el valor en donde toca el eje Y. Bien, ¿y dónde va a tocar el eje Y en este ejercicio? Acá, ¿sí?
en ese punto. ¿Y ese punto qué coordenada o cuánto vale de y? Vale 0, ¿bien? O sea que la ordenada al origen está en el punto y igual a 0. Bien, vamos con las raíces. Las raíces las vas a ubicar también en el eje X, ¿bien? ¿Y qué te dice la definición? Que son todos los puntos que tocan o atraviesan el eje X, ¿sí? ¿Y cuáles son esos puntos? Mira, acá tenés un punto, acá tenés otro y acá tenés otro, ¿bien? O sea que las raíces van a ser todos esos puntos. Van a ser el menos 4, ¿sí? Yo te lo voy a poner con llaves. Va a ser el menos 4. Vos si querés esto lo podés poner como x igual a menos 4, x igual a menos 2, x igual a 0, ¿sí? Pero al ponerlo con llaves es exactamente lo mismo, ¿bien? O sea que tenemos las tres raíces. Menos 4, menos 2 y 0. Vamos ahora con el conjunto de positividad. La definición del conjunto de positividad te dice que son todos los valores que vos vas a tener con respecto al eje X, ¿sí? Pero que tienen imágenes positivas. Es decir, que vos vas a tomar o vas a hacer el dominio de todas las funciones que van a estar desde el eje, ¿sí?, hacia arriba. ¿Y qué vas a ver? Fíjate, vas a ver este pedacito que tenés acá. ¿Y qué vas a ver? Vas a ver todo este pedacito que tenés acá. Por lo tanto, el conjunto de positividad, ¿cuál va a ser? Va a ser desde el menos 4 al menos 2. Desde el menos 4 hasta el menos 2, ¿sí? Y ahora viene la pregunta, ¿con paréntesis o corchete? Muy fácil, mira. Vamos a hacer de cuenta que acá tenés la izquierda y acá tenés la derecha. Si yo te digo que ubiques este punto que está acá, es muy fácil. Va a estar en la izquierda, ¿sí? Ahora, si te digo que me digas en qué lado está ese punto, en la derecha, perfecto. Pero ¿qué pasa si está en el medio? No está ni en la derecha ni en la izquierda, no pertenece a ninguno de los dos. Bien, entonces ese es el concepto que vamos a utilizar acá. Como en el menos 4 no está ni arriba ni abajo del eje X, está sobre el eje X, entonces no va a pertenecer ni arriba ni abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un paréntesis, ¿bien? Pero fíjate que tenés esta parte, pero también tenés esta otra parte, ¿sí? O sea que vamos a ponerle una unión. ¿Y de dónde va a arrancar? Va a arrancar desde el 0, es decir, desde acá, y va a tomar todos estos valores. ¿Hasta el 6? No, porque esto continúa. O sea que va a ser hasta el 6 con paréntesis, ¿bien? Y ahí obtuvimos el conjunto de positividad. Vamos ahora con el conjunto de negatividad. Es muy parecido al conjunto de positividad. Lo vas a buscar en el eje X, pero ¿qué van a hacer? Van a ser todos los valores del conjunto X que tengan imágenes negativas. Es decir, que van a ser todo lo que veas abajo del eje X. Es decir, todo esto y todo esto. ¿Bien? Buenísimo. O sea que vamos a encontrar el dominio de eso. Me va a quedar en este pedacito. Me va a quedar desde el menos 6 hasta ¿dónde? Hasta el menos 4. Y acá tenés que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque el menos 6 va a ir con corchete. ¿Por qué? Porque está pintado, ¿sí? Pero el menos 4 va a ir con paréntesis, porque es la unión, ¿sí?, de entre los dos ejes. Unido, ¿y qué otros valores? Fíjate, desde el menos 2 al 0. Desde el menos 2 hasta el 0. ¿Con qué? Con paréntesis porque están sobre el eje. Bien, buenísimo. Vamos con intervalos de crecimiento. También vas a buscar los valores de X, ¿sí? ¿Y qué te dice la definición del intervalo de crecimiento? Vos vas a hacer de cuenta que graficás a la función y van a ser todos los valores que están subiendo. Es decir, fíjate, mira, acá sube, acá baja y acá vuelve a subir. ¿Está bien? O sea que vas a buscar o vas a colocar todos esos valores que corresponden al eje X. Es decir, que va a ser desde el menos 6 con corchetes, ¿bien? ¿Hasta dónde? Hasta el menos 3. Y en el menos 3 pasa lo mismo que pasaba con el menos 4 y el menos 2. Están en un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque este punto, ya lo vamos a ver, este punto que tenés acá es un máximo, ¿sí? Es decir, que no va a estar ni creciendo ni decreciendo. Entonces tenemos que ponerlo
con paréntesis, ¿sí? Unido, y fíjate que tenés otro intervalo de crecimiento más. ¿Desde dónde? Desde el menos 1, bien, también con paréntesis, ¿hasta dónde? Hasta el 3. Perfecto. Ahora vamos a buscar el intervalo de decrecimiento. También lo vas a buscar en el eje X, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a ser los valores que van a ir bajando con respecto al eje X. Fíjate, acá tenés un descenso de la función y acá tenés otro descenso. Es decir, que va a ser desde el menos 3, con paréntesis, ¿hasta dónde? En este pedazo. Hasta el menos 1. ¿Por qué? Porque en el menos 1 vas a tener un mínimo, que ahora lo vas a ver, ¿sí? Unido, ¿desde dónde? Desde el 3, ¿hasta dónde? Hasta el, y vamos a suponer que estamos acá en el 4,5, ¿sí? Bien. Y ahí tenemos el intervalo de decrecimiento. Vamos ahora con el máximo. El máximo y el mínimo también lo vas a buscar en el eje X, ¿sí? ¿Y qué te dice la definición con respecto al máximo? Que van a ser los valores donde vos vas a ir creciendo y comenzás a decrecer. Es decir, que te hace una montaña. En este punto que tenés acá, ahí con respecto al eje X vas a tener un máximo, ¿sí? Fíjate, tenés un máximo acá y ¿dónde más? Y tenés otro máximo acá. Es decir, esto lo puedes escribir como X igual a menos 3 o también lo podés poner con llaves como estoy haciendo yo ahora. Tenés dos máximos, uno en menos 3 y uno en 3. Bien, buenísimo. Vamos ahora con el mínimo. ¿Dónde tenés un mínimo? La definición de mínimo te dice que vos vas a estar descendiendo o decreciendo y vas a comenzar a crecer, es decir, en este punto. Por lo tanto, tu función ¿qué te va a hacer? Te va a hacer como una U, ¿sí? En este punto que tenés acá, ahí tenés un mínimo. ¿Dónde vamos a tener nosotros un mínimo en esta función? En menos 1. Y también lo pongo con llave, ¿sí? Buenísimo. Y lo último que nos queda es el intervalo de constante. ¿Qué te dice el intervalo de constante? Que vos vas a tener de una función constante cuando a medida que vos vas a ir creciendo sobre el eje X, la imagen va a ser siempre la misma. Es decir, que se va a mantener una línea recta. ¿Dónde tenemos esto en la función? Acá, ¿sí? ¿Dónde comienza? Comienza en el 4,5 con paréntesis. Bien, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito, ¿sí? Y ahí realizaste el análisis o estudio completo de esta función. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.